Hola, bienvenidos a esta exploración. Hoy, nos vamos a adentrar en un perfil de personalidad que describe el material que tenemos y que es, muy particular, el pensador lógico del sistema del eneagrama. Sí. Tenemos unos fragmentos que lo perfilan con bastante detalle, la verdad. Ujú. Así que nuestra misión hoy es desentrañar quién es este pensador lógico, cuáles son sus rasgos clave, sus puntos fuertes, también sus debilidades y qué le mueve por dentro. Eso sí, siempre basándonos en la información de estos textos, ¿vale? Perfecto. Ok, pues vamos a desgranar esto. Exacto. Y es interesante, ¿no? Como estas descripciones nos presentan arquetipos, formas de entender distintas maneras de procesar la realidad. Claro, el pensador lógico, tal como se nos presenta aquí, pues encarna una vía muy concreta, la que se apoya sobre todo en la racionalidad, en el análisis, en la necesidad de estructura. Así que, como decías, nuestro enfoque va a ser estrictamente sobre las ideas que estos documentos exponen sobre él. Perfecto. Pues empecemos por el núcleo, por su esencia. La descripción lo define como el arquetipo de la mente racional, analítica, estructurada. Ujú. Señala como una fusión de inteligencia calculadora con una necesidad imperiosa de comprender el mundo a través del orden, la razón, la evidencia. Ahí está la clave, ¿no? Sí, hay una metáfora en el texto que me parece muy reveladora. La del tablero de ajedrez, dices. Esa misma. Es que lo clava. Cito. Ve la vida como un tablero de ajedrez. Cada movimiento debe tener sentido, cada decisión debe sustentarse en la lógica y no en la emoción. Creo que esto dibuja una imagen mental, potentísima desde el minuto uno. Sí, sin duda. Es una imagen poderosa. Y fíjate que el material subraya cómo este arquetipo encuentra su seguridad, digamos, en el conocimiento y en la planificación metódica. Claro, Analiza, calcula riesgos, busca una ejecución impecable. Esta búsqueda de certeza a través del saber es un pilar fundamental para este perfil. entiendo. Según se describe, esto es lo que le permite mantener la objetividad. Y cito otra vez, incluso en medio del caos emocional de los demás. Claro, es como si esa fortaleza lógica le sirviera de muralla, ¿no? Frente a la imprevisibilidad que perciben las emociones de otros, o quizá incluso en las suyas propias. Mm. ¿Y cómo se traduce esto en la práctica según la descripción? Parece sugerir que las emociones quedan como relegadas a un segundo plano, ¿no? Pues sí, la descripción apunta claramente en esa dirección. Al dar primacía a la lógica, a los hechos contrastables, pues se infiere que la esfera emocional puede ser vista como menos relevante, Ya, o incluso como un obstáculo para llegar a decisiones puramente objetivas. Es una derivación lógica, ¿sabes?, de esa necesidad central de control y predictibilidad que el texto asocia con la razón pura. La estructura mental, pues prima sobre la vivencia afectiva. entendido. Pero claro, este enfoque tan cerebral también tiene un lado tremendamente potente. Aquí es donde realmente destaca este perfil, según leemos. Sí. La enumeración de fortalezas que hace el texto es bastante notable, la verdad. Ciertamente, el material destaca un conjunto de capacidades que son muy valiosas en muchísimos ámbitos. Sí, por ejemplo, se habla de un razonamiento analítico superior. Ideal, vamos, para descomponer problemas complejos, intrincados, Ujú. también de disciplina mental, esa capacidad de mantener el enfoque incluso, bajo presión. Y el pensamiento estratégico, que implica prever escenarios, calcular consecuencias. Vamos, que no deja mucho a la improvisación. Exacto. Y no olvidemos la comunicación precisa, ¿eh? Basada en argumentos sólidos, bien estructurados, Fundamental. o la toma de decisiones objetivas que se fundamentan en datos, en hechos concretos. El texto también resalta una capacidad de aprendizaje autodidacta que parece impulsada por una curiosidad genuina por dominar áreas de conocimiento. Exacto. Y finalmente menciona el orden y la estructura. No solo mentalmente, sino como un reflejo externo de esa necesidad de control y eficiencia. Sí. Lo que me llama la atención es cómo el propio texto conecta estas fortalezas con roles específicos. Sí, eso es interesante. Menciona explícitamente roles como estratega, científico, analista. Y es lógico, la verdad. Claro. Si observamos el pensamiento estratégico y la toma de decisiones objetivas que acabas de mencionar,
Vemos cómo enraizan directamente en esa necesidad primordial de control y predictibilidad que la descripción atribuye al pensador lógico. Mm. La secuencia que se dibuja es como entender para controlar y controlar para sentirse seguro. Tiene todo el sentido. Tiene sentido esa conexión, sí. Me parece especialmente interesante la habilidad para descomponer problemas complejos. O sea, uno puede imaginar el valor que eso aporta en entornos que requieren análisis minuciosos. Sin duda. O la comunicación precisa. ¿Qué herramienta tan útil para evitar ambigüedades? Pero, como suele ocurrir, ¿verdad?, toda luz proyecta sombras. Así es. El material dedica también un apartado a explorar las sombras y riesgos. Efectivamente, ningún arquetipo descrito aquí es plano, ¿no? Y el texto se ocupa de señalar las limitaciones o los posibles escollos de este enfoque tan marcadamente racional. Veamos cuáles identifica. Menciona la soberbia intelectual, esa posible actitud de superioridad basada en su capacidad de razonamiento. Ujú. Esto parece conectar directamente con la siguiente: falta de empatía emocional, derivada quizás de esa tendencia a desestimar los sentimientos por considerarlos, bueno, irracionales o poco prácticos, según la descripción. Es una conexión muy plausible dentro del marco que se describe, ¿sí? La priorización extrema de la lógica puede llevar, según el texto, a infravalorar o directamente no comprender la validez de la experiencia emocional ajena. Ya. Luego está la inflexibilidad. Si su seguridad reside en el orden y la estructura conocida, Claro, tiene sentido que el texto apunte a una resistencia al cambio o a ideas que desafíen su marco lógico establecido. exacto, rompe su esquema. Eso es. Y muy ligado a esto, la distancia emocional. Esa preferencia por la interacción lógica sobre el vínculo afectivo más profundo. Exacto. Y el texto añade más cosas: el control excesivo, el intento de dominar situaciones a través del conocimiento, lo que puede generar fricción con enfoques más intuitivos, por ejemplo. Claro, también el temor a la incertidumbre, una consecuencia directa de necesitar información para predecir y controlar. Y finalmente, la autoexigencia extrema, que puede llevar al perfeccionismo y al agotamiento mental. Hay una nota añadida en el material que me parece significativa. Prioriza su éxito sobre sus relaciones. Esa frase es fuerte. Y es fascinante cómo el texto presenta esta dualidad, ¿no? Las mismas características que constituyen sus grandes fortalezas, cuando se llevan al extremo o se aplican con rigidez, parece que se transforman en sus mayores debilidades. Totalmente. Y va en esa inflexibilidad. Pues la descripción sugiere que la disciplina, enfocada en mantener un orden mental y seguir procesos lógicos muy rigurosos, puede volverse inflexibilidad cuando se enfrenta a situaciones que requieren adaptación intuitiva, flexibilidad emocional o simplemente aceptar la ambigüedad. Claro, cuando no todo encaja. Exacto. La necesidad de que todo encaje en una estructura lógica predefinida puede chocar con la naturaleza, que a menudo es impredecible, de la vida o de las interacciones humanas. El texto establece vínculos bastante claros, ¿eh? Sí. La gran racionalidad puede traducirse en falta de empatía o distancia, la necesidad de orden en inflexibilidad, el dominio del conocimiento en soberbia o control excesivo, la necesidad de controlar en temor a lo incierto, y la búsqueda de precisión, pues en autoexigencia. Y esa frase sobre priorizar el éxito sobre las relaciones encaja perfectamente en este esquema. Si el valor supremo reside en el logro intelectual y el control, como describe el texto, Ujú. es comprensible que los lazos afectivos, que por naturaleza son menos predecibles y controlables, pues puedan quedar relegados. Así parece sugerirlo la descripción, sí. Es un patrón coherente dentro de la lógica interna del arquetipo, tal como se nos presenta aquí. Entonces profundicemos un poco más. ¿Qué les impulsa realmente? ¿Cuál es el motor interno según estos textos? O sea, ¿por qué esta configuración? El material también explora sus motivaciones y miedos fundamentales. Sí, y aquí es donde se vuelve especialmente interesante, ¿no? Porque intentamos comprender el porqué subyacente a todo esto. Exacto. Según estos extractos, la motivación primordial del pensador lógico es comprender, dominar intelectualmente y poder explicar el mundo a través de la razón. Ujú. Hay una necesidad profunda de sentir que su mente es una herramienta útil, precisa, que aporta claridad y orden. Y en contrapartida, ¿cuál sería su miedo más profundo, según esta visión que nos dan? Pues el miedo fundamental que se describe es perder ese control intelectual.
el temor a equivocarse, a ser superado por la ignorancia, ya sea propia o ajena. Claro. O, en última instancia, a verse desbordado por el caos, por aquello que no puede comprender ni predecir. Entiendo. Por eso, su búsqueda incesante es la de la verdad, pero una verdad muy específica, aquella que resiste el análisis lógico riguroso y la evidencia empírica. Es como si todo su sistema psíquico estuviera orientado a validar su potencia intelectual y a evitar a toda costa esa sensación de error o de falta de control mental. Exacto. Puedo imaginar cómo ese miedo a equivocarse, tal como lo describe el texto, podría ser el combustible de esa autoexigencia tan intensa que mencionábamos antes. Precisamente, estos motores internos, esa necesidad de comprender y controlar, el miedo al error y al caos, son los que, según esta descripción, dan forma tanto a las fortalezas como a las debilidades que hemos comentado antes. Ujú. El material también ofrece otros detalles sobre su dinámica interna que ayudan a completar el cuadro. Por ejemplo, ¿qué dice sobre su nivel energético? Ah, sí. El texto lo describe como activo mentalmente constante, enfocado y exigente. Parece que rechaza la pasividad y la desorganización mental. Es una mente que, según esto, está siempre en funcionamiento, ¿no? Así es. Y respecto a la carga de esa energía, el texto aporta un matiz interesante. La describe como positiva. Ah, mira. Sí, a pesar de esa posible frialdad o distancia emocional que se mencionaba, su impulso racional fundamental busca la construcción, el progreso, la mejora. Es un afán perfeccionador, ¿no? No destructivo en esencia. Eso es importante. Matiza un poco la imagen del crítico implacable, ¿verdad? Sí, sí. No busca destruir por placer, sino optimizar a través del análisis lógico, según esta perspectiva. ¿Y qué hay del llamado pecado capital asociado en esta descripción? La soberbia. El texto lo explica como la tendencia, quizás no siempre consciente, a creer que la razón es la cúspide de la capacidad humana, Claro. lo que puede llevar a subestimar o despreciar otras formas de conocimiento o experiencia, como la emocional, la intuitiva o la espiritual. El gran desafío evolutivo que se le plantea aquí es cultivar la humildad intelectual. Entiendo. O sea, reconocer que la sabiduría abarca más que la pura lógica. ¿Algún otro rasgo distintivo que el texto destaque? Sí, menciona la dominación como rasgo principal, pero aclara algo importante. No se refiere necesariamente a dominar personas, Ah, vale. sino a dominar sistemas, procesos, áreas de conocimiento. Es una búsqueda de control cognitivo, que, como sugiere el texto, puede ser una fuente de poder o convertirse en una especie de cárcel mental. Interesante distinción, sí. ¿Y sobre sus afinidades o rechazos? ¿Menciona algo? Pues sí, el material apunta a una dinámica curiosa. Describe una atracción o, bueno, una intriga hacia lo lunar, que representa lo emocional, intuitivo, sensible. Ajá. Quizás como un desafío intelectual, ¿sabes? Algo que no pueden explicar completamente con su lógica y por eso les atrae. ¿Tiene sentido? Y por el contrario, un rechazo hacia lo jovial, la improvisación, la superficialidad, la falta de estructura, que choca frontalmente con su necesidad de orden y profundidad analítica. Ese contraste entre la atracción por lo inexplicable y el rechazo por lo superficial es muy revelador, la verdad. Sí. ¿Menciona algo sobre alguna correspondencia biológica o simbólica, como una glándula o algo así? Sí, curioso que lo preguntes. Asocia al pensador lógico con la glándula pituitaria, Ah, mira. vinculándola simbólicamente con el control, el equilibrio, la racionalidad y la regulación de sistemas complejos. Según esta visión, el pensador lógico funciona óptimamente en entornos predecibles. Claro. Cuando pierde el control o se enfrenta a demasiada incertidumbre, esa función reguladora, digamos, se estresa. Se sobrecarga. Exacto. Y la mente puede caer en sobreanálisis o experimentar estrés cognitivo. Todo parece reforzar esa necesidad fundamental de control que venimos comentando. Realmente la descripción que hemos analizado presenta un perfil muy complejo, pero internamente coherente, ¿verdad? Sí, sí. Y para cerrar el círculo, el material concluye con una reflexión sobre su posible camino de integración o evolución. Así es, y es una reflexión final bastante profunda, yo diría. Emplea metáforas como ingeniero del pensamiento humano o arquitecto de las ideas. Bonitas metáforas. Sí, para reconocer esa capacidad innata de crear orden y estructura. Pero el punto crucial que subraya Hugel es que su verdadera evolución no radica en pensar más o ser aún más lógicos, Ajá. sino en aprender a sentir mejor.
La clave que propone el texto es la integración de la emoción como una parte válida e importante de la inteligencia global, no como un apéndice inferior o problemático. Es decir, el desafío es reconocer que la emoción no es ruido en el sistema, sino... Sino información valiosa, otra forma de conocimiento. Exactamente. El texto lo encapsula en una frase que es, bueno, muy contundente. La lógica sin empatía es una máquina sin alma. Uf. Y sugiere que cuando este arquetipo logra esa integración, cuando realmente comprende y valora la empatía y la conexión humana, se produce una transformación significativa. Deja de ser solamente un analista brillante para convertirse, y son palabras textuales de la fuente, en un líder sabio, equilibrado y profundamente humano. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? El itinerario de crecimiento que se plantea en estos textos es un viaje desde esa fortaleza lógica, que puede ser a veces fría o rígida, ¿Sí? hacia una sabiduría más holística, ¿no? Una que integra y valora lo emocional a la par que lo racional. No se trata de perder sus dones analíticos, sino de enriquecerlos con una humanidad más plena. Correcto. El potencial que se describe es el de mantener la claridad mental y la capacidad estratégica, pero añadiéndoles la calidez, la comprensión y la conexión que provienen del corazón humano, de la empatía. En resumen, hemos explorado a través de estos extractos al pensador lógico, una mente descrita como brillante, analítica y estratégica, dotada de impresionantes fortalezas para resolver problemas y tomar decisiones objetivas. Ujú. Pero también hemos visto los desafíos que se le atribuyen, relacionados con la rigidez, la distancia emocional, la falta de empatía y una autoexigencia que, bueno, que puede resultar agotadora. Sí. Todo ello, según el material, impulsado por una necesidad profunda de comprender, controlar y hallar una verdad lógicamente consistente. Exacto. Y como reflexión final, ¿no?, derivada directamente de las ideas expuestas en estos textos, podríamos plantear una pregunta, quizá. A ver. El material habla de la necesidad de este arquetipo de integrar lógica y emoción, y menciona esa intriga por perfiles lunales, más emocionales o intuitivos. Sí. Extrapolando esta idea que el propio texto sugiere sobre la integración y la interacción, ¿de qué manera podría la comprensión mutua entre estas distintas formas de procesar el mundo, la lógica del pensador y otras más intuitivas o emocionales, facilitarnos una mejor colaboración? Buena pregunta. ¿Podría este reconocimiento, en lugar de simplemente categorizarnos y ya está, ayudarnos a construir puentes y generar sinergias más ricas, ya sean en equipos, en relaciones o incluso a nivel social? Claro. Quizás ahí resida una clave para acercarnos a esa figura del líder sabio y equilibrado que el propio material propone como ideal de evolución, ¿no? Una pregunta muy pertinente que sin duda nos deja reflexionando. La descripción detallada que hemos analizado hoy ofrece, bueno, abundante material para pensar sobre las múltiples facetas de la inteligencia y la experiencia humana. Ha sido una exploración verdaderamente interesante. Un placer como siempre. Pues nada, muchas gracias por habernos acompañado.